Atención, oyentes de RCR 750. Les presentamos Si yo fuera presidente, una serie de ediciones especiales dentro de nuestro programa insignia Aquí se habla libertad. En cada episodio exploraremos la imaginación y las ideas de líderes destacados, personalidades y ciudadanos comunes, mientras se adentran en el papel más importante de la nación, la presidencia. Imaginen tener el poder de tomar decisiones, enfrentar desafíos y cambiar el rumbo de nuestra sociedad. En Si yo fuera presidente, nos sumergiremos en propuestas audaces, políticas innovadoras y soluciones valientes, desde temas de economía hasta educación, justicia social y más. Exploraremos el vasto potencial de nuestras voces y visiones en busca de un futuro mejor. No se pierdan esta serie especial. Únanse a nosotros en Si yo fuera presidente y descubramos juntos cómo convertir nuestros sueños en realidad. Aquí se habla libertad, en RCR 750, siempre llevándoles las ideas más provocadoras y las conversaciones más apasionantes. No se lo pierdan. Bienvenidos a esta nueva edición de Si yo fuera presidente, un programa especial de Aquí se habla libertad. Esta es la tercera edición de un ciclo de programas dedicados a demostrar que la reflexión sobre Venezuela también está presente en los ciudadanos. Hoy le doy una cordial bienvenida a Andrés Cordobés. Lo consiguen en Twitter como @elpisocordobés, consultor en marketing estratégico y digital que vive en Barquisimeto y que los que lo siguen en las redes saben que tienen un pensamiento profundo e integral sobre el país. Gracias a todos los que se conectan por rcr750.com, por las redes sociales, @rcr750. Andrés Cordobés, nuestro invitado, @elpisocordobés. En mi caso, @mjmc. Gracias a todos los que buscan la señal de Radio Caracas Radio en TuneIn, buscando Radio Caracas Radio. Y un fuerte abrazo a la comunidad del chat de YouTube en nuestro canal RCR750 en vivo. Como siempre les digo, el mejor favor, la mejor retribución con nosotros es que se suscriban al canal y le den like a nuestros programas. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, en la producción del programa también Catherine Manzano, don Julio Pinto en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, bienvenido Andrés, gracias por haber aceptado esta invitación que no deja de ser un reto porque probablemente nos confronta con un país que nadie quiere pensar en tiempo presente. Es muy fácil soñarlo, es muy difícil tenerlo como punto de partida. Y por eso es que quiero plantearte, como se los planteo a todos, el argumento de este programa, o sea, la condición en la que yo imagino que vas a ser presidente. Eres el presidente constitucional de Venezuela. La situación del país es muy complicada, un país lleno de problemas, pobreza, colapso de las clases medias, un gobierno que vas a encabezar, que tiene las finanzas muy comprometidas, un país sobre el que pesan sanciones internacionales, el sistema de seguridad social devastado, escuelas cerradas, hospitales en muy malas condiciones, universidades públicas sin poder abrir sus puertas, fuerzas armadas totalmente quebradas institucionalmente. Bueno, lo más parecido a un país fallido. La coalición que sostiene tu gobierno es frágil, pero debe tomar decisiones, entendiendo que tomar decisiones significa priorizar y entender que no hay recursos para todas las cosas que quieres hacer y que además hay limitación de tiempo. Dicho esto, ¿cuáles serían las 3 prioridades con las que comenzaría tu acción de gobierno? Primero que nada, muchas gracias, Víctor, por la oportunidad de hacer esta simulación, este juego de rol en el cual llegamos a la presidencia, afortunadamente, después de 25 años de deriva, de naufragio, de colapso, de llegadero final, de un sistema que durante más de 50 años construyó las bases para
para ese fracaso, justamente, para ese colapso, y que nos enseñó además qué era lo que no debíamos hacer, qué nos llevó a ese profundo colapso. Ahora, hay muchas maneras de llegar a la presidencia. Yo he visto a tus invitados anteriores asumir las más fatalistas, las más pesimistas maneras, ¿no? Yo voy a asumir que todo lo que hoy es un gran desafío para llegar a la presidencia pasó bien, y llegamos en condiciones más o menos aceptables, admisibles para hacer cosas, porque básicamente de eso se trata esto, ¿no? De plantear algún tipo de ruta, de idea. Y en función de eso, pienso que una de las primeras prioridades sería la de generar confianza en esa clase política sobreviviente, con la que probablemente yo no estoy plenamente de acuerdo, pero sobre la que necesito construir un nuevo sistema republicano y con la que necesito reconstruir el país nacional, el país político. De alguna manera, como eso es tan importante, pienso que una de las medidas más acertadas sería la de federalizar, descentralizar y desconcentrar el poder político. Hay algo que nos ha hecho muchísimo daño a lo largo de estos casi 60 años desde la firma del Pacto de Punto Fijo, y es el menosprecio a la madurez que tiene el ciudadano para elegir a sus gobernantes. Sí, probablemente nos hemos equivocado como venezolanos muchísimas veces, pero también pudiéramos tener algunos aciertos si permitiéramos un mayor grado de libertad. Entonces, en ese sentido, federalizar realmente, es decir, otorgar y darle poder realmente a la gente en las regiones, en los municipios, descentralizar realmente, es decir, acabar con ese aparatoso gigantesco, elefantiásico Estado que tenemos y descentralizarlo, concentrar ese poder que manejamos, es yo creo que una de las primeras medidas que hay que tomar para generar confianza y clima de gobernabilidad. Lo segundo, y lo segundo no en orden de importancia o no en orden de prioridades, sino lo segundo en ese sentido es, asimismo como hacemos o generamos confianza al interno y generamos un clima de gobernabilidad interna, hay que generar también confianza a nivel exterior. Entonces, la reinserción del país en la comunidad internacional, la reconfiguración de nuestros aliados naturales, a lo que me refiero, la generación de confianza con esos actores que tienen un peso político importante, a los que además se les ha dado, yo creo que se les ha sobredimensionado en su capacidad de poder, y tratar con ellos como tratamos alguna vez nosotros los venezolanos con los americanos o con los europeos, es decir, sin seguir agendas específicas de estos gobiernos, sino estableciendo nuestros límites, nuestros parámetros de negociación y nuestros propios intereses. Creo que es muy importante. Es decir, no hace falta avalar los genocidios rusos, no hace falta tolerar la falta de libertades en China para poder tratar con China o con Rusia como actores importantes en esta era. Entonces, en función de eso, entrar en la comunidad internacional o reinsertarnos en la comunidad internacional también significa reorientar nuestra política exterior, manejarnos nuevamente con un aplomo y una profesionalidad, un profesionalismo que hay que rescatar. Hay que rescatar el servicio exterior, hay que rescatar nuestros valores y nuestros principios, nuestras políticas tradicionales, y nuestra mirada desde el punto de vista geopolítico. Hay que rescatar eso porque lamentablemente además estamos en desventaja hoy con respecto a eso, ¿no? Y lo último, vuelvo y repito, no en orden de prioridades de tiempo temporal, sino en orden de citación, es la liberalización y la apertura económica a todo nivel.
Es decir, no podemos pretender reparar todos estos daños si no hacemos lo que se llamó en Polonia teoría de choque, o sea, la terapia de choque, perdón. Yo creo que nosotros estamos justamente en una situación muy similar a la Europa del Este cuando salía el comunismo a finales de los 80, principios de los 90, y creo que las soluciones que se aplicaron en esos países, tanto en los países como en Europa del Este, como cualquier otro país que haya salido de una situación tan grave como la que vivimos nosotros, no puede admitir gradualismos ni tampoco puede admitir dilaciones, mucho menos si tenemos un tiempo tan limitado, un tiempo tan corto, y además si tenemos esas debilidades o esas fragilidades en términos políticos. Necesitamos observar resultados lo más pronto posible y esos resultados probablemente van a llegar en el plazo de 4 o 5 años. Y no importa, incluso no importa si nosotros no podemos continuar, lo importante es que las bases ya estén montadas, que el mecanismo ya esté en funcionamiento. Entonces, básicamente esas serían mis 3 Bueno, o sea prioridades. que tu primer Para enfoque como presidente está centrado en la preocupación, por supuesto, de generar confianza y legitimidad. Entonces, un poco para parafrasearte, eso significa desconcentrar el poder, darle un nuevo sentido al federalismo, un federalismo que tú planteas sin condiciones, sin la mano de hierro, manejándolo desde el centro. Tú eres o vives en Barquisimeto, eres un caraqueño que se fue al interior, cuando todos los demás se vienen del interior de Caracas, sufres el, las inmensas dificultades de vivir en el interior del país con la falta de luz, de agua, con esos déficits brutales de servicios públicos. Y tu mirada, por lo tanto, es una mirada muy importante al respecto. Porque tú dices, mira, tienen que confiar en la madurez de lo que estamos aquí. Luego, por supuesto, estás planteando que el presidente tiene que hacer esfuerzos muy importantes para generar confianza en el exterior. En un mundo que tú ves multipolar, sí o sí. En un mundo donde está Estados Unidos, donde está China, donde está la Rusia derrotada o triunfante de la última guerra, donde está la Unión Europea, etcétera. Porque, bueno, por supuesto, de allí tienen que venir recursos y nuevos acuerdos, porque efectivamente, tal y como tú lo planteas, bueno, aquí hay un conjunto de haberes ocultos o de deberes ocultos con esos países que nos van a venir a reclamar de inmediato. ¿Okay? Y por supuesto, mercado, muchísimo mercado, de tal manera de activar, o sea, de darle sentido a las penurias económicas, ¿no? Mercado, cuando se habla de mercado, y tú lo estabas diciendo, a mí me viene siempre la imagen terrible, casi que es una anticipación de pesadilla, de un sector empresarial. La democracia va a pedir protección, protección y protección. ¿Cómo anticiparías, o sea, qué respuesta le darías a ese sector empresarial, el que solo existe bajo los rigores de la protección y que no está dispuesto a competir con nadie? Oye, a ese sector empresarial que todavía permanece creyendo que estamos en la década de los 70, en la década de los 80 y que pretende que podemos funcionar bajo la misma lógica, yo le remitiría a este sector empresarial que existe hoy, que producto justamente de las grandes pretensiones del comunismo que impera hoy, tuvo que salir. Hoy tenemos un gran aparato productivo, tenemos empresas importantes, tenemos industrias muy importantes venezolanas afuera, operando afuera, trabajando con sucursales, no solamente agentes afuera, sino realmente industrias afuera. Estamos produciendo afuera productos con capital venezolano. Entonces, yo les diría que básicamente, si eso lo estamos haciendo hoy, no hay ninguna excusa para no hacerlo en un mejor clima o un clima más competitivo. Evidentemente, siempre va a haber resistencias y habrá que asumir los costos políticos que de ello deriven. Yo creo que por mi propia personalidad, aun cuando sé que eso puede costar bastante,
suelo ser bastante temerario y me arriesgaría muchísimo ese capital político, sobre todo porque yo sé, en el fondo, que ese grupo de empresarios o esa élite de empresarios en realidad tiene menos poder del que parece que tuviera. Entonces, no me preocuparía tanto por aquellos que vienen rogando por migajas, porque aquí no hay ninguna migaja que ofrecer, ya no quedan migajas. Aquí lo que quedan son grandes arcas que hay que llenar y que cada aporte, cada granito cuenta para llenar esas grandes arcas. Entonces, básicamente eso. Además, miraríamos el enfoque de mercado como algo realmente importante porque de alguna manera sí, pides protección, pero también estoy trabajando en bajar impuestos, en tener, un clima mucho más competitivo, mucho más abierto, mucho más favorable al crecimiento de las empresas. Entonces, no sé eh, por qué vienes a pedir protección si te estoy cobrando menos impuestos, si te estoy reduciendo en significativo margen los parafiscales con los que tienes que contribuir ahora, si te estoy haciendo muchísimo más llevadera la situación. Es decir, no pidas más de lo que te puedo dar, porque el país necesita en este momento que más bien nosotros le demos al país. A mí me gusta el enfoque de que tú digas, lo que te pienso dar es una desregularización del mercado. Porque efectivamente, ahorita viven con unos parafiscales brutales, con un impuesto incomprensible Terrible. o con seguidilla de impuesto incomprensible, con un intervencionismo que además le lleva una buena tajada, con falta de seguridad jurídica que hace que cualquiera llegue allí, toque la puerta y tú tengas que hacer algo más que alimentarlo. Efectivamente, no hay nada más trágico que un comercio a puerta de calle. Tú tienes que garantizar todo eso y yo creo que esas son las bases de una buena competencia. Además hay que invertir, por supuesto, en infraestructura, mejor internet, que tú y yo lo sufrimos, mejor servicio y suministro de electricidad, mejor agua, mejor transporte, en fin. Ahora, Sí. Además, Víctor, una de las cosas permíteme que te diga algo más. Tú sabes que generalmente esos ejercicios de presión que se hacen sobre el gobierno provienen más que de los propios comerciantes, que son, vamos a decir, el grueso del aparato productivo, provienen de las élites que dicen representarlos. Entonces, yo creo que nuestra crisis de representatividad también debe enseñarnos a que en esta nueva Venezuela eh, traspasemos y trascendamos esa crisis de representatividad no solamente en el sector político como tal, sino también en las áreas políticas, gremios y organizaciones que dicen representar a la sociedad civil y que muchas veces lo que hacen es representar a pequeñísimos intereses que no están necesariamente alineados con esa sociedad civil organizada. sí, yo me atrevería a pensar incluso que una transformación del mundo empresarial gremial debería ser, uno, como en Colombia, obligar a la afiliación, ¿ok? Y otro, digamos que obligar a la afiliación, tener un sistema de elecciones de autoridades mucho más democrático, mucho más Exacto. democrático que desde la base se pueda plantear. Ahora, a mí me llama mucho la atención tu vena religiosa. O sea, tú eres, tienes, a ver, no puedo decir que seas judío practicante, pero tú ya me lo aclararás. Tienes un muy buen conocimiento de la Biblia y lo voy a plantear porque me gustaría saber tu opinión sobre las dificultades de la transición en función de lograr tres cosas que a mí me parece que la gente busca, aunque no lo sé: verdad, justicia y responsabilidad. Además, digamos que tú conoces muy bien el tema del Estado de Israel. Entonces, de acuerdo con tu experiencia y con tus estudios, ¿cómo podrías tratar tú de garantizarlo, de satisfacer a los venezolanos y a la sociedad venezolana verdad, justicia y responsabilidad? Eh, es, esa es un área completa y absolutamente difícil para alguien que está
entrando al Poder Ejecutivo y lo que está haciendo es, para garantizar confianza en la gente, restándole poder a esa gran institución que durante todo este tiempo ha sido prácticamente omnímoda. La necesidad de una justicia transicional es indiscutible. La necesidad de garantías políticas y de un pacto de gobernabilidad es indiscutible. ¿A qué me refiero? Me refiero que las grandes víctimas de este tiempo que ha pasado han sido los presos políticos, tanto en el estamento militar como en la civilidad, han sido los perseguidos políticos, han sido las empresas expropiadas, han sido, y la mejor manera de devolverles o de reparar esos daños es devolverles la libertad a todos los que han sido detenidos. Hablar de justamente lo que se ha hecho, hablar públicamente de lo que se ha hecho y reparar, indemnizar a esas personas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista moral. Es decir, no solamente basta con que liberemos a los presos políticos, sino que además los honremos a aquellos que merezcan, obviamente, honra, los honremos por haber vivido estoicamente o haber sufrido estoicamente lo que han sufrido, y eso en principio. Como dije, la justicia transicional es una cosa indiscutible y afortunadamente hoy por hoy hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional expedientes suficientes como para que nos aboquemos a hacer dupla, a hacer cooperación activa y eficiente y eficaz con esas instancias para que no quede absolutamente nadie impune, para que no haya absolutamente nadie que pueda escapar de la justicia. Ni siquiera aquellos que creen que por haber huido a tiempo y por haberse residenciado a tiempo en algunos países que van a ser nuestros aliados nuevamente, están a salvo. Porque pueden establecerse acuerdos y convenios de cooperación con esos países, instándoles a que esos ciudadanos que creyeron que podían saltarse a la justicia respondan por sus actos, no solamente de corrupción, sino además por su participación en la violación sistemática de derechos humanos y en la participación también de crímenes de lesa humanidad. Tú sabes, Andrés, que hay dos temas que a la clase política actual no le gusta tocar. No le gusta tocar. Uno, ¿en qué momento van a decidir la liberación de los presos políticos y mediante qué mecanismo? Y en segundo lugar, ¿cuáles van a ser los mecanismos por los cuales van a tratar, porque también de eso se trata, de recuperar activos nacionales que fueron saqueados? O sea, ¿cómo van a hacer con la fortuna de los bolichicos, con la fortuna de los enchufados, con la fortuna de este y del otro? Tú lo adelantas, bueno, están escondidos, pero hasta allá los vamos a buscar. Entonces, ¿en qué momento vas a decidir tú la liberación de los presos políticos? Yo creo que tiene que ser lo más pronto posible. Yo creo que tiene que ser lo más pronto posible. Es decir, mientras antes, mejor. Y existe afortunadamente la figura del indulto, que es una figura que si se usó en el pasado para liberar a quienes nos destruyeron la vida, quienes acabaron con el futuro del país, pues no veo ningún motivo para no usarlo para resarcir el daño que esos que gozaron de ese privilegio lo puedan usar ahora. Ahora, ¿cómo te imaginas tú que puedes tú, digamos, iniciar la búsqueda de activos saqueados del país? Bueno, esa es obviamente una tarea un poco más compleja. Yo creo que inicialmente habría que tratar de sincerar
tanto la factibilidad de esa propuesta, o sea, de esa búsqueda, como también sincerar el hecho de que en muchos de esos países y en muchos de los nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita el caso de Citgo, que es una empresa que es un activo del país que con muchísimo gusto nos encantaría recuperar, pero resulta que sobre ella pesan algunas demandas, ¿no? Entonces, Venezuela es un país que ha acumulado tantas deudas y ha acumulado tantos compromisos que pudieran calificarse como de legítimos o no, pero al final ahí están, que puede resultar engorroso, puede complejizar esa búsqueda. Entonces yo creo que primero habría que establecer con estos países, con estas entidades bancarias incluso, la factibilidad de esa recuperación. ¿Qué tan posible es recuperar la totalidad o parcialidad de estos activos que están allí? Y en función de eso, trabajar por esa repatriación, que pudiera ser en forma de repatriación directa o pudiera ser también en forma de acumulación de reservas internacionales. Es decir, pudiera entrar todo este caudal a las reservas internacionales del Estado también. Mira, tenemos 7 millones de venezolanos en el exterior que tienen un déficit brutal de derecho a la identidad, de derecho a tener una nacionalidad, porque no tienen pasaporte, no tienen cédula, no tienen... ¿Qué mensaje les darías a ellos en tus primeros días de gobierno? O sea, ¿cómo les podrías comenzar a resolver el problema? Bueno, fíjate que una de las cosas con las que iniciaba con relación a mis prioridades era la recuperación o la reorientación de nuestra política exterior, recuerda. Entonces, ese tema del servicio exterior, de la recuperación de nuestros servicios consulares, de la recuperación de nuestras embajadas y nuestros embajadores y la calidad de nuestros funcionarios en el extranjero, creo que sería un signo de aliento para los compatriotas que están fuera del país, porque hoy en día casi todos los venezolanos que están fuera del país o tienen que viajar de un país a otro para hacer trámites consulares, porque son sumamente engorrosos hacerlos en alguno de los países donde están residenciados, están muy lejos de una oficina consular, o están acostumbrados ya al latrocinio y a la corrupción que se maneja en estas agencias del gobierno venezolano. Entonces creo que una de las mejores formas de dar aliento a los venezolanos es primero garantizarles el hecho de que tienen un gobierno que se ocupa de los servicios consulares, que se ocupa de sus ciudadanos, y también me encantaría que a través de esos servicios, a través de esa recuperación, pudiéramos efectuar un censo que no dependiera de organizaciones internacionales y de organizaciones extranjeras, es decir, de entidades estadísticas extranjeras, sino que nosotros mismos pudiéramos hacer un censo de venezolanos afuera para sincerar esa cifra y trabajar mejor en función de prestarles un mejor servicio. Yo creo que están abiertas además todas las posibilidades de la nueva ola digital, ¿no? Pero de eso vamos a conversar al regreso. Recuerden que en esta tercera edición de nuestro especial Si Yo Fuera Presidente, estamos conversando con Andrés Cordovés, @elpisocordovés, consultor en marketing estratégico y digital, vive en Barquisimeto con muchísima actividad en las redes sociales. Ya regresamos. Aquí se habla libertad, en RCR 750, siempre llevándoles las ideas más provocadoras y las conversaciones más apasionantes. No se lo pierdan. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó.
cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Aquí se habla libertad, en RCR 750, siempre llevándoles las ideas más provocadoras y las conversaciones más apasionantes. No se lo pierdan. Bueno, volvemos con Aquí se habla libertad en esta edición especial, la tercera de Si yo fuera presidente, esta vez con Andrés Cordobés, @El Piso Cordobés, consultor en marketing digital, que vive en Barquilla, un ciudadano venezolano preocupado, y nosotros lo que queremos demostrar es que la reflexión política no es el monopolio, el privilegio de nadie, ni de una clase política, sino que es la responsabilidad de todos, y hay muy buena reflexión en Venezuela como para dejarla de lado. Estamos conversando ya le decía, con Andrés. Andrés, el otro tema es el tema de la recuperación de la soberanía en su forma más sencilla. Es la seguridad en las calles, una seguridad sin miedo, que la gente vuelva a salir con tranquilidad, que las policías sean confiables, que el policía no sea tu enemigo, haya tus derechos. Y bueno, ¿cómo le damos la vuelta? Porque estás recibiendo un país que en ese sentido está muy mal, pero muy mal, porque en ausencia de Estado de Derecho, pues la policía es, lamentablemente, la versión más cercana que tenemos nosotros de la arbitrariedad y la injusticia. Sí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Oye, Víctor, mira, hoy tenemos un país cuya capital está dividida en barrios asignados a distintas mafias, en las que se manejan pequeños feudos. Tenemos un país que está parcelado también por mafias extranjeras, por mafias narcotraficantes, por grupos irregulares, por bandas criminales de todo tipo. Afortunadamente, tenemos ejemplos muy buenos, muy positivos en la misma región, y que han actuado efectivamente contra la mayoría de esos grupos que hoy operan en Venezuela. Tenemos el caso de Colombia. La mayoría de esos grupos que operan en Venezuela vinieron desplazados de la política exitosa de Colombia de arrinconarlos. Entonces, podemos trabajar con esas mismas políticas, porque hoy somos nosotros los que necesitamos esas ayudas internacionales como el Plan Colombia. Hoy somos nosotros los que necesitamos la recuperación y el apresto de nuestras fuerzas de seguridad, de operaciones especiales, de equipos profesionales, de policías, no solamente de la policía de calle, sino de esa policía que se encarga de la inteligencia y de trabajar en función de la recuperación de la paz interna, no tanto de la seguridad interna, sino de la paz interna. Entonces creo que en principio empezaríamos por ahí. Luego, evidentemente, hay que garantizar algo que se ha perdido muchísimo, que es el cumplimiento de la norma. Y afortunadamente
una de las prioridades que mencioné al principio era la federalización del país. Entonces tenemos policías municipales, tenemos policías regionales que pudieran perfectamente liberar al Estado Nacional de esas preocupaciones porque lo harían ellas. O sea, la idea es que la gran mayoría de los municipios en el país y la gran mayoría de los estados en el país cuenten con organismos de seguridad que puedan garantizar la seguridad diaria, la seguridad cotidiana, el cumplimiento de las ordenanzas municipales, el cumplimiento de la ley en las ciudades y en aquellas zonas que no son necesariamente una ciudad grande, una ciudad mediana, una ciudad pequeña. Afortunadamente, y eso nos permitiría a nosotros ocuparnos de las grandes responsabilidades que tenemos, justamente como te dije, de trabajar en contra de las mafias que hoy operan, que son además enormes y que tienen muchísimo poder. Entonces, básicamente, eso sería mi enfoque en función de la seguridad. Trabajar en lo macro y permitirle a las regiones y a los municipios trabajar en lo micro para que juntos actuemos en pro del ciudadano. Ahora, te vas a conseguir con unas policías de inteligencia, de policías políticas especializadas en la represión. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Hoy, las policías que tenemos hoy, los aparatos de represión que usa el gobierno para callar a la gente, mira, desmantelarlos. Eso no tiene discusión. Hoy no tienen ninguna función que cumplir. No, ni siquiera pudiera confiarse en esos funcionarios para la tarea que pudiera sobrevenir de luchar contra el crimen organizado. Porque la mayoría de esos funcionarios operan con el crimen organizado. Muy bien. Tú sabes, Andrés, que hay un gran debate entre las élites del país. Yo creo que la gente no está en eso, pero igual hay que entenderlo. Es que va a pasar con Petróleos de Venezuela. Los idólatras del Estado no pueden tolerar, no soportan, no les da la cabeza para pensar en una empresa petrolera privatizada por un Estado que haga su trabajo. Y por otra parte, yo he notado como mucha tibieza de parte de los políticos para generar o para proponer una solución alternativa. Frente al tema de la empresa del Estado del petróleo llamada PDVSA, ¿cuál es tu posición? ¿Privatizarla o mantenerla estatizada? Mire, creo que bueno, la respuesta salta a la luz, ¿no? Para alguien con sentido común. Evidentemente, PDVSA funcionó durante muchísimo tiempo como una empresa estatal y llegó a ser una empresa de mucho prestigio, pero PDVSA nunca fue una empresa perfecta. PDVSA tenía, al momento de la llegada del presidente Chávez, tenía profundas fallas estructurales, a lo mejor no conocidas por su éxito económico, por su capacidad y por su disciplina y por su manejo, pero tenía fallas estructurales. Entonces, creo que para nosotros trabajar con una empresa estatal no es igual que para los países de la OPEP, para la mayoría de los reinos de la OPEP. Arabia Saudita puede trabajar perfectamente con una empresa estatal porque lo estatal y lo privado en Arabia Saudita es muy difuso. La mayoría de los propietarios de empresas, los grandes acaudalados, son jeques que son también parte de la burocracia del Estado. Además que es una cultura y además es un sistema muy distinto al nuestro. O sea, operan bajo otra lógica, bajo otro razonamiento. Para nosotros, trabajar lo estatal sería pretender hacerlo como lo hacen los noruegos o como lo hacen los suecos. Y yo creo, y estoy bastante convencido, de que es muy difícil regresar a esa lógica. Si estuviéramos en 1999, quizá hacer una reforma y transformar a la industria petrolera en hidro o transformarla en estas empresas que operan en Escandinavia sería perfectamente viable, pero hoy en día, donde la industria petrolera está quebrada, donde la mayoría de los pozos petroleros están inutilizados,
donde el costo de reinversión en la industria petrolera es elevadísimo, donde la recuperación de muchas de las áreas vitales es costosísima. Creo que no podemos pretender trabajar bajo una lógica de que somos un país de un estado de bienestar. Somos definitivamente un estado que necesita, además, una industria que funcione. Colombia, sin ser un país, vuelvo a ejemplos muy locales, Colombia y Chile, que son países que primero no tienen grandes reservas petroleras, han podido sacarle muchísimo provecho, pero muchísimo provecho a la industria petrolera trabajando con empresas privadas. Es decir, desde el sector privado se ha desarrollado la industria petrolera, tanto en Colombia como en Chile. No veo ninguna razón, vuelvo y repito, y apelo a ese sentido de responsabilidad que hay que darle a los ciudadanos y que tiene que ver con la libertad y con lo que deseamos todos, que es la mayor cantidad de libertad posible. No veo ninguna razón para que PDVSA sea una empresa que podamos liquidar de una vez por todas, privatizarla por partes totalmente y trasladar esa industria o convertir nuestra industria petrolera en una industria vital y en la que puedan operar no solamente una, sino las empresas que quieran operar dentro del territorio venezolano, tanto nacionales como extranjeras. Creo que nos haría muchísimo mayor bien hacerlo, porque es que además, si regresamos en el pasado y vemos las razones por las que nuestra industria petrolera fue nacionalizada, no fueron razones objetivas, fueron razones estratégicas prácticamente de orden político. Es decir, estábamos muy interesados en alinearnos con los países de la OPEP y teníamos intereses en la OPEP y esa es la razón por la cual se estatizó la industria petrolera. Entonces hoy, que la OPEP además tiene un rol bastante más pequeño que tenía en el siglo pasado, que nuestros intereses además no son necesariamente, están alineados con esos intereses de la OPEP, no veo la necesidad de seguir trabajando con una empresa estatizada. Andrés, el otro tema asociado a lo económico que genera muchísima discusión está entre los nacionalistas del Bolívar y los pragmáticos de la dolarización. A mí a veces me parece que esa es una reflexión superada por la realidad. Nosotros, los venezolanos, hemos demostrado el pragmatismo de la dolarización, pero ahora nos amenazan con volver al Bolívar fuerte y al Banco Central fuerte. Tú que vives en Venezuela, igual que yo, y que has vivido esta tragedia en tiempo real y no en cámara lenta, sino con la rapidez que nos golpea en la cara una y otra vez. ¿Cuál sería tu posición? Bueno, es importante tener un banco central confiable, es importante tener un banco central autónomo, es importante tener una estructura que se encargue básicamente de manejar la política macroeconómica de la nación, porque inicialmente lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar para inspirar confianza y para garantizar el orden, ¿no? Dentro de ese sistema de libertad. Pero en relación con la política monetaria y con el tema de Bolívar, creo que ya basta de visiones poéticas y de concepciones ilusorias. La realidad, y cuando se trata de dinero, la realidad es mucho más tocante. Definitivamente, yo apostaría por una dolarización sui generis, por un sistema de divisas abierto y que el mismo mercado se encargue de regular qué es lo que mejor funciona. Es decir, no mataría directamente al Bolívar, pero sí sometería al mismo sistema de mercados nuestra política monetaria y que ese sistema opere con libertad. Tenemos otro problema gravísimo, y es que si algo colapsó en el país, y es un colapso que a muchos nos tiene preocupados, pero con la ventaja de un colapso silencioso,
en un país desvertebrado es que la educación básica pública quebró. Y entonces tenemos un país en donde hay una brecha brutal de desigualdad real entre los niños pobres y de clases medias empobrecidas que no pueden estudiar, pero no están estudiando, y pues una pequeña porción de la sociedad, entre los cuales también hay una porción de la clase media, bueno, que con muchísimo esfuerzo están tratando de mantener a sus hijos una escolaridad razonable. Eso que digan que la escuela pública abre 2 veces a la semana es una estaca de dolor que deberíamos tener todos los venezolanos, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces yo quiero saber tu opinión sobre qué hacer, que es obvio, ¿no? Pero ¿cómo recuperamos el tiempo perdido de esos muchachos? ¿Cómo no los tiramos a pérdida? ¿Qué hacer? Aprovechando que tú eres experto en marketing digital y consultor estratégico. Tienes un problema allí. 3 millones de niños y jóvenes con déficit de conocimiento porque no pudieron ir a la escuela, pero que quieren echar para adelante. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y cómo recuperamos la escuela? Bueno, mira, la perspectiva sobre nuestra educación nacional es agridulce. Por un lado, como tú dices, tenemos un sistema colapsado, completamente colapsado. Tenemos un sistema que es incapaz siquiera de garantizar la seguridad salarial de los profesionales que trabajan en ese sistema. Pero es que además tenemos un sistema que es eso. Y por eso, justamente, ha colapsado, porque es un sistema de burocracias. Entonces, la parte dulce es que tenemos un gran mercado de profesionales de la educación. Tenemos una cantidad enorme de docentes que están ávidos de enseñar, que están muy capacitados para hacerlo, que están bien calificados para operar en sus términos. Yo creo que es importante recuperar la confianza de esos docentes, la confianza de esos maestros, no tanto la confianza en el Estado, sino la confianza en ellos mismos. Y por eso, para mí, lo vital es darle libertad a ese sistema educativo. Como te dije al principio, la descentralización es pieza fundamental. Hay que descentralizar la educación. Hay que desconcentrar la educación. Hay que irnos o manejarnos en un sistema de distritos escolares que puedan ser autónomos, que puedan manejarse a sí mismos, que puedan establecer sus tamaños, sus límites y sus operatividades en función de las necesidades de las comunidades y no necesariamente en función de una visión única, centralizada, que pueda bajarles líneas, sino que sea al revés, que nosotros estemos más bien receptivos a esa gran red de distritos escolares y a todo cómo se va alineando, cómo se van moviendo, cómo van creciendo y cómo van transformándose para poder, en algunos casos, financiar esos distritos escolares cuando haya que hacerlo, o incentivarlos cuando haya que hacerlos, o trabajar en función de mejorar algunas fallas que pudieran tener para regularizar. Entonces, no se trata, fíjate que no se trata de una visión tampoco simétrica, sino de una visión bastante asimétrica, es decir, de entender que no va a ser igual la recuperación de la educación en Amazonas, en el municipio Atures, o el municipio mucho más lejos, en La Esmeralda, que la recuperación económica en Valencia, o en Caracas, o en las ciudades del norte más pobladas. Hay necesariamente que mirar con detalle eso, pero no desde una postura centralista o desde una visión vertical, sino más bien desde una visión en la que nosotros estemos receptivos a entender cuáles son esos procesos y a manejarnos, a gestionar esos procesos de acuerdo con las realidades que emanan de allí mismo. Ahora, tenemos también el problema, es otro problema, diferente. Porque yo te estaba escuchando hablar y decía, bueno, algún estado de repente hace escuelas intensivas de recuperación en donde se ve gramática, matemática, biología y moral y cívica. Porque si alguien que sabe escribir, que sabe sumar y restar, que tiene
cultura ciudadana, es hecha para adelante y además se hace una equivalencia de tal manera que eso no sea un peso, ¿no? Pero hay que hacer algo con la gente porque tú no puedes tirar a la gente a pérdida, no se puede. Y utilizando, por supuesto, estrategias digitales, de repente eso es mucho más fácil de entender, aunque lo presencial me parece útil a ciertas edades. Pero tenemos la educación universitaria, que es otro problema, porque si bien es cierto, un estado más pequeño y más concentrado puede tener mayor capacidad de inversión, a mí me huele que la estrategia de educación pública, que además ha sido monumental, universitaria, con grandes campus, que ya en sí mismos son un problema para mantener y para expandir, bueno, no se ve, no veo que el pacto social pueda mantenerlo, ¿no? O sea, no puede mantenerse una autonomía que efectivamente no puede mantener los campos, mucho menos pagar a los profesores, sin criterio interno para aceptar los estudiantes. Entonces, el populismo tiene su gogo, del populismo vernáculo, su gogo en las universidades públicas. Y nada que te diga de las universidades, las nuevas universidades bolivarianas. Sí, fíjate que yo creo que la universidad pública, la Universidad Autónoma Venezolana, tiene gran potencialidad. Primero, por lo que tú has dicho, tiene grandes extensiones de terreno, tiene campus amplísimos que están subutilizados, la mayoría de ellos, y tenemos un sistema de extensión universitaria prácticamente inservible. Tenemos diseños de posgrados y especialización que no son hoy en día competitivos. Tenemos líneas de investigación, institutos de investigación que tampoco son prácticamente competitivos a nivel internacional y que no están alineados con la investigación que se hace en otras universidades del mundo. Y no tenemos fundamentalmente tampoco cooperación o intercambio internacional, y no tenemos, por supuesto, la promoción de nuestras universidades a nivel extranjero. Entonces yo creo que para que la universidad se llame a sí misma autónoma y se precie de serlo, debe primero resolver estos temas, debe resolver sus crisis internas. Y no es el Estado quien las va a resolver, no es el Poder Ejecutivo quien las va a resolver, es la universidad, es la comunidad educativa, es en su totalidad, incluyendo los egresados de las universidades, quienes pueden resolver esta situación de crisis que tiene la universidad, no solamente a nivel de autoridades, sino, como te dije, a nivel de estructura. Entonces, cuando la universidad mejore y sea autónoma realmente, podríamos hablar en efecto, mantenimiento y autogestión. O sea, que tiene que haber una etapa, digamos, de curación, de sanación, ¿no? Es lo que tú estás planteando. Exactamente, tiene que haber una etapa de reconfiguración de la universidad y de reforma, de recuperación interna. Ahora, Andrés, hay otro tema que me gustaría conversarlo contigo, que es las otras agendas de los derechos no reconocidos, el trato de las minorías, que en un estado como este, que es totalitario, en extremo conservador, no ha tratado. Estamos hablando de el tratamiento de las parejas homosexuales, y digamos otros derechos no reconocidos que están en agenda, pero que ni siquiera se discuten, pero que tampoco se pueden dar por ello. ¿Cuál es tu mirada en el marco de las prioridades del país que se abre de nuevo a la democracia? ¿Cómo tú tratarías esos derechos? A ver, lo primero es que los derechos de los seres humanos son únicamente reconocibles, no discutibles. Es decir, todos tenemos derecho a la vida, al libre desenvolvimiento de nuestra personalidad, al libre desarrollo de nuestras potencialidades, y en función de eso, el Estado lo primero que tiene que hacer es primero reconocer que existe una diversidad. El país tiene
que a través de ese reconocimiento por parte del Estado tienen que entender que existe una diversidad. Así como en Venezuela ha sido muy sencillo para nosotros saber que existen y que están en pleno crecimiento, en franco crecimiento, otras confesiones de fe que no son precisamente la católica, y que cada vez tienen más importancia, por la razón que sea, en nuestra vida pública. Asimismo, también estas confesiones de fe que han ido creciendo, que han ido teniendo más poder en la sociedad, tienen que entender que no solo ellas representan la diversidad religiosa y la diversidad cultural de nuestro país, sino que también hay otros sectores del país que también representan de alguna manera otras diversidades, y que esas diversidades, claro, y tienen derechos. Por ejemplo, al día de hoy hay numerosos cuestionamientos para alquilar inmuebles o para acceder a algunas prestaciones sociales o para tener algunos derechos que pudieran ser perfectamente normales para cualquier persona, pero para estas poblaciones vulnerables no lo son. Entonces, lo primordial pasa por allí, por reconocer que existen, por reconocer que tienen esos derechos y por empezar a tomar iniciativas en función de integrar. A mí no me gusta la palabra inclusión, sino que me gusta más bien la palabra integración. Me gusta mucho más que inclusión, porque la inclusión tiende a veces a tomar un cariz más progresista y mucho más, llamémoslo, incluso fanatizado. Entonces la integración de la sociedad. Te estoy perdiendo por momentos, Andrés. Bueno, había una pequeña interrupción en la señal. Vivimos en Venezuela, la vivimos y la compartimos con ustedes. Y estaba él cerrando su reflexión, que me parece muy importante, quedan 2 o 3 minutos, sobre el tema de que a él le gusta más incorporación que inclusión. Y me parecía una categoría importante. Lo cierto es que hay grupos que él dice, bueno, que son, que no las tienen todas para ganar, no les alquilan, no tienen cómo demostrar patrimonio común, etcétera. Y si se integran, entonces esos derechos para la gente, sin él lo decía, o pretendí yo interpretarlo, sin el escándalo de la agenda progresista, pues podríamos darle con muchísima serenidad el reconocimiento que efectivamente merecen. Andrés. Claro. Sí, lo primordial es eso, lo primordial es integrar, es decir, acabar con todas aquellas políticas que fueran discriminatorias, donde quiera que sea que estuviera, es decir, tener una posición frente a la discriminación. Si usted, para alquilarle a una pareja, va a ver la conformación de esa pareja, es decir, la orientación sexual de esa pareja, entonces usted está discriminando a esa pareja. Y cualquier hecho fundado en la discriminación debe ser combatido por parte del Estado. ¿Por qué? Porque justamente va contrario a la ley. La discriminación va contraria a la ley. Entonces, en función de eso, la integración pasa por allí, pasa por primero derrotar la discriminación, luego quedará en manos de las entidades y de los organismos competentes para ello la legislación, y allí veremos que en condiciones de igualdad, de competencias equitativas, de competencias justas, si evidentemente las representaciones políticas van a tener la madurez suficiente como para legislar debidamente sobre lo que es pertinente legislar. ¿Que es pertinente legislar? Sí, desde nuestra posición siempre se hará justamente el señalamiento de que es pertinente legislar. Ahora, quiero un minuto ya para una reflexión final, Andrés, y te agradezco mucho el que hayas compartido tus ideas conmigo y con el resto del país. Como reflexión final, en esto de si tú fueras presidente, ¿qué nos tienes que decir? Mira, básicamente que cualquier persona, cualquier ciudadano
que pretenda asumir el rol de presidente debe estar consciente de una cosa. El país es mucho más complejo de lo que parece, de lo que nos parece antes de llegar a la presidencia. Y en función de esas complejidades hay que ser bien honestos con nosotros mismos primero. ¿Sí? La persona debe ser bien honesta consigo misma y no debe hacer promesas que no pueda ser capaz de cumplir. Porque si algo necesitamos los venezolanos en este momento es honestidad y responsabilidad. Necesitamos un presidente que, primero que nada, aunque haga pocas cosas, aunque se comprometa con pocas cosas, con las cosas que se comprometa las pueda cumplir, para que podamos avanzar en función de eso, de restaurar la institución presidencial, de restaurar la institución presidencial no en función del poder, de la magnitud del poder, sino de las capacidades que puede lograr un presidente para rearticular y reagrupar al país. Bueno, muchísimas gracias a Andrés Cordobés, @elpisocordobés, consultor en marketing estratégico y digital, que vive en Barquisimeto, que está en el interior, que sufre los rigores del interior del país. Gracias por compartir tus ideas en esta tercera edición de Si Yo Fuera Presidente. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción de este programa, a Julio Pinto en los controles, a Génesis Rodríguez en la producción de contenido y sobre todo gracias a ustedes que nos están viendo. Apoyen nuestro programa, denle like y suscríbanse a rcr750.com. Gracias. Atención, oyentes de RCR 750. Les presentamos Si Yo Fuera Presidente, una serie de ediciones especiales dentro de nuestro programa insignia Aquí se habla libertad. En cada episodio exploraremos la imaginación y las ideas de líderes destacados, personalidades y ciudadanos comunes, mientras se adentran en el papel más importante de la nación, la presidencia. Imaginen tener el poder de tomar decisiones, enfrentar desafíos y cambiar el rumbo de nuestra sociedad. En Si Yo Fuera Presidente, nos sumergiremos en propuestas audaces, políticas innovadoras y soluciones valientes, desde temas de economía hasta educación, justicia social y más. Exploraremos el vasto potencial de nuestras voces y visiones en busca de un futuro mejor. No se pierdan esta serie especial. Únanse a nosotros en Si Yo Fuera Presidente y descubramos juntos cómo convertir nuestros sueños en realidad. Aquí se habla libertad, en RCR 750, siempre llevándoles las ideas más provocadoras y las conversaciones más apasionantes. No se lo pierdan.